Diga, amén. Saludo para los diáconos de la iglesia, para todos los servidores, para los amigos que nos están viendo en este día y para todos los niños y especialmente para las madres en el día de hoy. Quiero leerles antes de comenzar a predicar, leerles un versículo cuando en Corinto se estaba teniendo una sana discusión sobre la autoridad. Y entonces el apóstol le escribió a los hombres y a las mujeres. Les escribió lo siguiente. Dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Creo que uno de los textos más importantes respecto, porque lo que se discutía allí era precisamente que la mujer tuviera una señal de autoridad. Una señal de autoridad. Y no, lo que enseña la palabra de Dios es que no hay ninguno de los dos que sea mayor que el otro, sino que los dos en el Señor, los dos. Por eso hoy la iglesia enseña sobre todo a los esposos que ya en el Señor ya no es la batalla de quién manda a quién, sino que los dos, si hay que hacer una labor que la mujer le toca que hacerla, hay que hacerla. Y si la mujer también le tocó que hacer una labor que el hombre hace, ir a pagar los servicios, va y lo hace. O sea, no es ninguna situación que el hombre no pueda hacer ni que la mujer no pueda hacer, sino que creo que desde ahí no es cuestionable que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, y creo que la sociedad lo ha asimilado así. Entonces, un saludo muy especial para las madres y tranquilices en que ustedes no están sumisas a nadie, sino que están en igual de condiciones haciendo las labores que hay que hacer. Amén. Bueno, ya para predicar, quiero leer un versículo. No voy a hacer toda la lectura del contexto. Está ahí cerquita donde el hermano hizo la lectura inicial. Está en el capítulo 3 de 2 Corintios. Hay un versículo que a veces lo recitamos o las personas lo recitan y es hermosísimo, pero es bueno saber el por qué se cita ese versículo allí o por qué se dice eso. 2 Corintios 3:17. Entonces dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo quiero orar por todos los simpatizantes. Seguramente que haya algunos que están escuchando en esta hora. Y esto tiene que ver, el tema hoy es el fruto del Espíritu Santo, pero vamos a mirar que la doctrina del Espíritu Santo es muy amplia. Tiene varios aspectos que enseñar y que aprender. Pero quiero orar para que Dios sea obrando, porque siempre pido a Dios que Dios nos dirija. Que aquí lo más importante es que siempre Dios nos dirija en todo, porque esto es de Él y para Él. La obra es de Dios. Él toma la palabra y con esta palabra edifica a alguien en algún lugar de la tierra, porque las redes sociales pueden ser vistas en cualquier lugar. Entonces, Señor Jesús, invoco su nombre en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por tu presencia que está con nosotros, que nos guía. Siempre creemos y confiamos, Señor, que tú diriges todo lo que hacemos, porque lo que hacemos es para edificación de la obra de Dios.
la edificación de los que están llegando a la iglesia a convertirse, la edificación de los que ya están en la iglesia y necesitamos crecer en tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esa presencia que nos guía siempre. Te doy gracias por cada persona que en esta mañana puede oír su palabra. Y confiamos, Señor Jesús, que a través de estos medios podamos también hacer su voluntad de predicar su palabra y edificar la fe en los corazones de los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a Dios por esta oportunidad. Bueno, les quiero decir que si ustedes ya en casa, todos tienen Biblia y pueden leer el contexto de este versículo. Inclusive el contexto de este versículo es bastante amplio. Es bastante amplio porque cubre no solamente un capítulo de la Biblia. En el estudio bíblico se llaman unidades. Las unidades. Pero aquí vemos un título al comienzo del capítulo 3 que dice Ministros del Nuevo Pacto. Y eso es muy importante para entender, y aquí habla de todo lo que fue el antiguo pacto y de cómo dice, por ejemplo, el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando se refiere a la letra, se refiere a los mandamientos dados, escritos en las tablas de piedra, que estos mandamientos eran ordenanzas que la gente debía cumplir obligatoriamente si quería ser agradable a Dios. Entonces hay dos ministerios, el ministerio dado allá y el ministerio del Espíritu, más el Espíritu vivifica. Entonces, el Espíritu realmente es lo que está en el nuevo pacto. Una de las cosas que celebraban los judíos en la gran fiesta del Pentecostés, una de las cosas que celebraban era la recepción de la ley en el monte Sinaí. Eso casi los predicadores no lo dicen, pero eso era así. Entonces es muy significativo que hayan todas esas señales que sucedieron el día de Pentecostés. Lenguas repartidas como de fuego, un estruendo, un viento recio que entra y llena toda la casa. Todas estas señales para los judíos eran familiares. Y ellos entendieron allí que era Dios. Cuando ellos vieron estas señales, dijeron, es Dios, es Dios, es Dios, porque lo conocían a través de estas señales. ¿Sabe que en el monte Sinaí el fuego se vio? Ahora aquí, pero aquí viene ya y lo más importante es que se está dando la ley del Espíritu que va a gobernar los corazones de los hombres. La ley del Espíritu. Entonces casi eso no se menciona porque la gente cuando habla de estas cosas asocian todo con el hablar en lenguas. Todo se asocia siempre y se va hacia allá. Pero hay cosas en esto de la obra del Espíritu que son muy importantes comprenderlas. Y aquí, cuando dice la Biblia, porque el Señor es el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fíjese que aparece la palabra libertad cuando está hablando y está haciendo una implicación entre los dos pactos, antiguo y nuevo pacto. Aparece la palabra libertad. Aquí era lo importante. Lo importante era precisamente la libertad. ¿Por qué? Porque de eso es que predicó Cristo. Vengan a mí que los haré libres. Porque lo que el hombre no tenía era libertad.
Israel conoció a Dios, lo conoció por sus obras, milagros, sus mandamientos y promesas que les dio y que les cumplió Dios. Ellos conocieron a Dios así, pero el Espíritu de Dios no moraba dentro de ellos para darle la libertad espiritual. Entonces ellos no tenían ese privilegio que hoy nosotros como iglesia tenemos, como creyentes. Entonces es a lo que se refiere el apóstol cuando dice, porque el Señor es del Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, la diferencia la hace la libertad. A veces se piensa en otras cosas. La diferencia no son ni las señales, siquiera, sino la libertad. Entonces quería comenzar aquí para hacer una introducción, porque realmente quiero decirles que los aspectos por ejemplo, los aspectos de la doctrina del Espíritu Santo, les voy a mencionar por lo menos 5 aspectos. Puede que haya otro que no lo haya puesto aquí, pero está el primer aspecto, la venida del Espíritu Santo. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué va a leer usted en el libro de los Hechos? La venida del Espíritu Santo. Capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, y es lo que relata la venida del Espíritu Santo. Y el apóstol dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, el énfasis fue que vino el Espíritu Santo. ¿Por qué ese énfasis? Porque era que no estaba, era que no había venido, era que el Espíritu Santo no estaba en los corazones de los hombres, no estaba trabajando, no estaba aplicando la salvación. Estaban los mandamientos, la ley de Dios, todo esto, pero el Espíritu no estaba trabajando. Ahora viene a aplicar. ¿Por qué Cristo murió primero antes de venir el Espíritu Santo? Porque las dos cosas se necesitaban, tanto que Cristo muriera en la cruz y resucitara, y que el Espíritu Santo viniera. Uno escucha predicadores hoy que están, predicadores aún de la iglesia, que no entienden eso, que las dos cosas eran necesarias para la salvación. Y entonces se puede decir, esto no se necesitaba, esto sí necesitaba. No, es que se necesitaba la obra redentora. Cristo muere, resucita. La resurrección de Cristo es la que le da el poder al evangelio. Es la que le da el poder al mensaje. Si Cristo no hubiera resucitado, no había nada que predicar. Porque él no había resucitado y no había, pero cuando él dice, el poder del evangelio es por la resurrección de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo era necesario que viniera el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo manifestado en espíritu para aplicar esa salvación provista en la redención, aplicarla ahora sí a la gente y poderlo salvar. Entonces, a esa ley es que se refiere, la ley del Espíritu, cuando leemos eso. Entonces, eso es lo más grande, eso es lo más grande. Entonces, tenemos ese aspecto. Entonces, Lucas, ¿qué hace en los Hechos? Relata todo lo que aconteció, porque él es un historiador. Él ni siquiera es un teólogo, ni es, pero allí está implícita la doctrina, está tácitamente quedó la doctrina, lo que el Espíritu Santo y lo que nosotros creemos. Ahora, cuando usted lee, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y capítulo 16, allí ya no menciona lenguas, ya no menciona, pero ¿qué está mencionando Jesús? Está mencionando la obra del Espíritu, la obra, esa obra liberadora que hace en él. Entonces, por eso, en el capítulo 16, versículo 8 al 11, textos muy conocidos por todos los cristianos, allí ya se refiere
Específicamente dice, Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el proceso que se realiza en la persona, tanto en su vida para traerlo a la iglesia, como en el proceso mientras él está como creyente. Lo convence para que se convierta y ahora lo convence para que sea un cristiano y viva como cristiano. Entonces, Juan es lo que relata. Entonces, si Juan estaba el día de Pentecostés allá, cuando el Espíritu Santo se derramó, Juan estaba ahí estaba Pedro, ahí estaban todos ellos. Y ellos, ¿a qué le dieron énfasis? Juan no citó nada más. Voy a poner aquí lo que el Señor Jesucristo enseñó sobre la obra. Pero no era que lo otro no se necesitara. Todo se necesita en cada lugar. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, allí en la carta a los Gálatas, ¿qué pasa? Le está hablando del Espíritu. ¿Por qué? Porque había un problema. La gente se estaba volviendo al judaísmo. Entonces él les dice, capítulo 3, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? ¿Cuál fue la referencia? El Espíritu. O sea, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, esa es la referencia. El Espíritu de Dios en la persona produce esa libertad. O sea, ese es. Entonces, ahora vamos a mirar. Hay varios aspectos aquí que he puesto. Hay otro, por ejemplo, los repartimientos del Espíritu. ¿Sí? Cuando usted lee Hebreos, allí en Hebreos capítulo 2, ¿qué va a encontrar? Versos 3 y 4. Allí está hablando de la grandeza de la salvación. La grandeza de la salvación. Primero fue anunciada por el Señor, luego por los que la oyeron, y luego dice, testificando Dios mismo, con señales, allí hay señales, prodigios y repartimientos del Espíritu Santo. Entonces, cuando miramos Marcos, por ejemplo, Marcos 16, y estas señales seguirán. Entonces, cada uno desde su contexto habló de lo que el Espíritu Santo. Entonces están las señales milagrosas que el Espíritu Santo hace. Y están los repartimientos. O sea, una cosa son las señales y otra cosa son los repartimientos del Espíritu Santo, ya que tiene que ver con los dones, ministerios que recibe cada uno para servir en la iglesia. Porque hay que tener presente que el Espíritu de Dios obra en nosotros para que creamos y nosotros seamos salvos. Y obra en nosotros para que nosotros sirvamos, para que nosotros ayudemos en la obra, sirvamos. Entonces, ahí es donde se da la necesidad de que las personas tengan la unción, lo que nosotros llamamos de varias formas, pero que es lo mismo. Nosotros llamamos bautismo del Espíritu Santo, llamamos llenura del Espíritu, pero es lo mismo. Entonces, ¿pero qué necesita? La unción. O sea, esa unción que la persona tiene. Eso es a lo que el apóstol Pablo le explica a Timoteo, le dice, aviva el don que hay en ti. Entonces, ya le corresponde. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, en Efesios 5:18, que dice la llenura, dice, sed llenos. Entonces, ya es un imperativo del creyente. ¿Qué le está diciendo? Busque llenarse más, busque estar más completo, búsquelo usted. O sea, ya no es cosa de que Dios lo haga, sino que yo lo busco porque lo tengo. O sea, hay una fuente de la cual yo puedo ir y recibir y crecer en eso. Entonces, yo lo puedo hacer. Pero aparte de eso, hay otro que es el que quiero que miremos esta mañana. Ya, pues, y Felipe nos va a ayudar ahí para poner las
diapositivas para hablar del fruto del Espíritu Santo, que está ya en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuál es el propósito de la obra del Espíritu Santo? El propósito central, que vivamos por el Espíritu y que andemos por el Espíritu. Ese andar por el Espíritu, ese andar que indica movimiento, acción, está diciendo lo que nosotros realmente se relaciona con nuestra obediencia y con el servicio que hacemos al Señor. Andar por el Espíritu, que ya es que tenemos nosotros que tener mucha, o sea, estar conectados a eso y tener ese sentir y ese querer y ese realizar. Vivir por el Espíritu, ahí ya es poder existir espiritualmente delante de Dios, ser hijo de Dios, todo eso. Entonces, esas dos cosas suceden en el cristiano. Entonces, ya cuando miramos el fruto del Espíritu, el fruto, ¿qué pudiéramos decir del fruto? Alguien pudiera decir, si es fruto, es evidencia, resultado. El fruto el fruto, dice, las obras de la carne son estas y estas y estas, más el fruto del Espíritu Santo es. Y comienza mencionando nueve evidencias del fruto. ¿Cuál es la primera? El amor. ¿Cierto? Las evidencias del fruto del Espíritu. Entonces, vemos esa primera evidencia del fruto del Espíritu. La primera evidencia. Entonces, es el amor. ¿Qué texto pudiéramos nosotros leer, estudiar, que mejor nos explicara qué es el amor? Yo creo que no existe mejor texto que 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 7. En este texto es el texto más indicado para entender qué es el amor de Dios. Hace un contraste, vea, entre el amor de Dios, las manifestaciones del Espíritu, hace un contraste sobre el amor y los logros de la fe. Como lograr, por ejemplo, por la fe que la montaña se mueva. Como lograr por la manifestación del Espíritu que hable en lenguas angélicas. Lograr otra que sobre el amor y nuestro espíritu de sacrificio, por ejemplo. Entonces dice, si entrega su cuerpo, si entregara mi cuerpo para ser quemado. ¿Sí? Si hablara en lenguas angelicales, si tuviera tanta fe que moviera la montaña, si tuviera tanto espíritu de sacrificio que entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. Entonces se puede ver es la dimensión no del amor nuestro, sino del amor de Dios. Esa dimensión del amor de Dios, realmente. Entonces, el amor que realmente todo lo soporta, el amor, porque el amor, ahí lo define, no hace nada malo. Entonces, quien tiene amor no puedes hacer el mal. No lo puede. Entonces, esto es un mensaje supremamente amplio para todos los creyentes, porque una persona, por ejemplo, nosotros que tenemos nuestro amor natural y que lo expresamos de una y otra forma, ya sea en las relaciones que tenemos, en amistades o en relaciones con esposos, relaciones filiales con los hijos, todo esto, y expresamos el afecto y el amor. Pero a pesar de eso, es un amor que es humano y es condicionado a que yo de pronto sea recompensado.
En el amor de Dios no, es un amor que capacita realmente para soportar y para poderse relacionar para el servicio y para tener esa cualidad fraternal de relacionarse con otros sin ir a hacerles daño a ellos. Entonces, muy interesante esto del amor. Vamos a seguir a la otra. ¿Cuál es? El gozo. La segunda evidencia es el gozo. Cristo sufrió la muerte por el gozo puesto delante de él, dice la palabra de Dios. El gozo como fruto del Espíritu es la consolación del Espíritu al creyente en medio de las circunstancias adversas de la vida. El gozo fortalece la esperanza que nos mueve a adorar y a servir a Dios. El gozo de Dios llena los vacíos que nos produce el medio en que vivimos. Cuando hablamos de gozo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando sobre todo de consolación. Mire, cuando el corazón de una persona, de un creyente, está consolado, mueren las ambiciones, muere todo eso que tiene que ver con la jactancia, la vanagloria, muere todo eso. ¿Por qué? Porque su corazón está consolado. Entonces, no solamente es consolado en las adversidades, sino que lo consuela, lo llena los vacíos que la persona tiene. Entonces, por eso cuando la persona está lleno, manifiesta eso, manifiesta gozo. Y entonces otro puede decir, pero ¿por qué reacciona así? Yo haría esto, yo sacaría esto, yo pelearía esto, yo pondría, mientras que él no, él reacciona y dice, entonces se cumple lo que Jesús le decía a los discípulos. Si alguno le quiere quitar a usted esto, déjale también lo otro. Entonces son las enseñanzas de la palabra de Dios, porque realmente todo lo que Cristo predicó en los evangelios era imposible cumplirlo ahí en ese momento. Todo lo que él les predicó, eso era imposible. De hecho, por eso no calificaron para él establecer el reino. Pero ¿qué pasó? Ya ha venido el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ahora sí, ya lo que Cristo predicó y enseñó se puede obedecer después de la resurrección de Cristo. Entonces, vamos a mirar otra aquí, y es la paz. La tercera evidencia, la paz. La paz como fruto del Espíritu es la paz de la justificación, Romanos 5:1. Primero, la paz con Dios. Si no hay paz con Dios, ese es lo básico, que el creyente tenga esa paz con Dios, sentirse perdonado, sentirse justificado, sentirse recibido. Que la persona no se arrodilla a orar pensando, ¿será que Dios sí me oye? No, es que Dios lo oye, arrodíllese y diga, usted es imperfecto y tiene errores y todo eso, pero ore, que Dios lo escucha, Dios lo escucha, Dios lo oye y Dios está ahí. Es que los que nos vamos somos nosotros, no Dios. Ahora, otro aspecto, la guerra, la paz viene después de la guerra. Cuando uno lee, por ejemplo, Colosenses 2:14. Colosenses 2:14, miramos allá y vemos quién ganó la guerra. La ganó el Señor. Es que Él ganó la guerra. Él ganó la guerra y a nosotros nos dijo, peleen ustedes la batalla. Pero la guerra ya la gané yo. Hebreos 2:14, Él ganó la guerra ya. Ya la guerra está ganada. Por eso en la iglesia usted ve que en la iglesia ningún pastor usa eso de que nosotros estamos en guerra espiritual. Eso no es usual, porque es que no estamos en guerra. Estamos en una batalla
pero ya la guerra grande la ganó el Señor. Él la ganó, dice Colosenses 2:14, que dice que Él clavó, Él venció, y dice que los expuso públicamente. ¿Por qué? Eso era lo que se hacía después de una guerra, traer al enemigo y hacer un desfile y mostrar que se había ganado, y ahí está el que perdió. Entonces dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, por eso el lenguaje que la iglesia usa es lo que el apóstol dijo, la buena batalla de la fe. Entonces esa paz. Ahora, la paz es compañera de la santidad. Cuando uno lee, por ejemplo, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad. Sí, no se puede tener una sola cosa, que la persona dijera, no, es que yo soy un santo, pero yo no tengo paz. No, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, muy interesante estos detallitos, ya son muy conocidos por ustedes, pero vale la pena repasarlos. Entonces, sobre eso finalmente Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Tenemos aquí la cuarta evidencia, que es la paciencia. Entonces, la paciencia. Entonces, alguien dijera, bueno, yo quisiera un curso de paciencia. ¿Cierto? Un curso de paciencia para ver si yo aprendo la paciencia. No, no hay cursos de paciencia. Nosotros tenemos que vivir tribulaciones. Vivir tribulaciones. O sea, la paciencia la produce la tribulación. O sea que no hay forma de que digan, no, es que yo voy a ser paciente, pero a mí no me pongan dificultades. Que yo no tenga dificultades, pero yo quiero ser una persona paciente. No, eso se sabe el día que lo ofenden a usted. Si usted ya creció y ya puede desarrollar esa evidencia del fruto. Entonces, la paciencia no se aprende intelectualmente, sino prácticamente, al pasar por las circunstancias que nos enseñan la paciencia. Y ahí es donde realmente la aprendemos y ya nosotros, eso dice que ahí somos aprobados. Ese texto de Romanos 5, 3 al 4 es muy, muy diciente sobre esto. Vamos a ver otra evidencia por aquí. Otra evidencia. Tenemos la paciencia. La piedad, la benignidad. La benignidad. ¿Qué es la benignidad? Cuando nosotros hablamos de benignidad, estamos hablando de, estas son unas cualidades. Una persona que es benigna. La benignidad es la actitud de estar dispuesto a servir a Dios, viéndolo como una oportunidad y no como una obligación, porque se reconoce la necesidad de las personas a quienes se les ayuda, se les sirve, entonces se reconoce esa, o sea, no, yo estoy aquí en este cargo, estoy aquí en este oficio, estoy aquí haciendo esto, porque es que me toca que estar, es que me siento. No, la persona tiene esa disponibilidad, es dispuesto a servir a Dios, una persona que es amable, es cortés, es gentil, es educado, tiene buen trato con las personas, porque tiene eso, pero eso, fíjese usted que aquí es algo que el Espíritu de Dios le ha dado a la persona. Es el Espíritu de Dios que le ha transmitido esto a la persona.
La benignidad se manifiesta en generosidad y en un deseo de hacer bien a otras personas. Además tiene una cualidad, jamás usa las faltas de otros para mal. Jamás usa, por ejemplo, no, es que este hizo esto y tal, le estoy recordando, no. Es la obra del Espíritu Santo que trasciende todo nuestro ser. Miremos la bondad. Esta ya es la sexta evidencia del fruto del Espíritu. La bondad como fruto del Espíritu es la idoneidad espiritual. Aquí estamos hablando de cosas espirituales que Dios da. No son propiamente cualidades naturales que nosotros alcanzamos por ser buenas personas. Porque hay personas que pueden tener buenas cualidades naturales y no tener el fruto del Espíritu. Pero esto es lo que Dios ha transformado, ha pasado de lo malo a lo bueno. Entonces la bondad como fruto del Espíritu es la idoneidad espiritual para hacer el bien y hacer lo bueno. Es una calidad que Dios nos confiere. Por ejemplo, Romanos 12:1, cuando dice, para que presentéis vuestros cuerpos. Cuando todos nosotros siempre pensamos que el cuerpo, y bueno, y si no tuviera este cuerpo y quiero botar este cuerpo para irme para el cielo. O sea, se piensa, ¿sí? Y hay hasta un coro que cantamos que dice que dejar este cuerpo y volar. Y necesitamos ser transformados el día que el Señor venga, ¿sí? Necesariamente. Pero vea usted que es tal el poder de Dios que cualifica nuestros cuerpos, dice, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, esa manifestación del Espíritu, eso que el Espíritu Santo hace en la persona es muy grande, muy grande. Entonces, aquí está todo, aquí está reunida todo lo que la ciencia ha querido. Todo lo que la ciencia ha buscado obtener para transformar el hombre, como es la antropología, la psicología, la sociología, aquí está algo más grande que todo eso, que transforma realmente al ser humano y lo hace. De hecho, muchas personas en la iglesia que eran personas terribles, que nadie quería ni tratarlas, y hoy están totalmente cambiados, nunca fueron al psicólogo, al sociólogo, ni al antropólogo, ni nada de eso, y están cambiados. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Dios. Dios lo hizo. Entonces, es la obra del Espíritu que trasciende nuestro ser y conciencia de tal forma que el apóstol Juan refiere en su primera carta, él dice, no puede pecar. Y una persona al leer eso dice, pero ¿cómo así que no puede pecar? ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? Es que no puede pecar intencionalmente. ¿Por qué? Porque su relación con el pecado ha cambiado. De inconverso a creyente, ha cambiado la relación. Entonces, eso es algo grande, o sea, es algo que... Entonces, termina esta diapositiva diciendo, Dios nos dignifica de tal manera que alcanzamos ante los hombres el ser bondadosos o buenos, oiga. ¿Cómo le parece, pues, que alguien le diga que usted es bueno, que usted es bondadoso, que usted alcanzó esa calidad? Pero eso es transferido por el poder del Señor. No es nuestro, no lo alcanzamos nosotros, pero no me puede sacar pecho ni a decir es que yo sí lo alcancé, es que yo tengo tantos años. No, no es por eso. Es realmente la obra de Dios y reconocerla y vivir en eso que Dios nos ha dado. Tenemos aquí la siguiente, que es la séptima evidencia, que es la fe. La fe. La fe como fruto del Espíritu es la evidencia de la luz y del conocimiento sobrenatural en el cual vivimos. La fe en la que caminamos, esa evidencia de la luz y del conocimiento sobrenatural, celestial, en el cual vivimos, mediante la cual confiamos en Dios y le obedecemos. Esas son las dos grandes expresiones de la fe, la confianza y la obediencia a Dios.
La fe no es un propósito particular ni un interés personal, que a veces la fe se limita y por eso cuando se habla de fe, recibir, recibir, recibir. No, la fe es un camino de doble vía. Por la fe yo agrado a Dios y por la fe yo recibo de Dios. Entonces la fe se basa en las promesas de Dios, de allá para acá. Dios me da sus promesas, yo me relaciono con Él. Él me da y Él me recibe. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el canal. Si no hay fe, no hay canal. Entonces, por eso todas las cosas tienen que estar ahí. Y en el Antiguo Testamento, que la doctrina estuvo apenas en su primera etapa de presentación, pero aparece la gracia y la fe presente con Noé, presente con todos. Entonces, aquí la fe es la evidencia. Vea, aquí, en el fruto del Espíritu, la fe es la evidencia. No es el requisito, sino la evidencia. Realmente la persona tiene esa fe que le capacita para esperar en Dios y para obedecer a Dios. Tenemos la octava evidencia, que es la mansedumbre. La mansedumbre como fruto del Espíritu es evidencia de que hemos adquirido el carácter de Cristo. Entonces aquí, esta es otra de las cosas que trabaja muchísimo la psicología y que lo trabaja la sociología y sobre todo la psicología, tratando la conducta, el carácter del ser humano, y todos sabemos temperamento, carácter, personalidad. Y las tres conforman el ser. Entonces, pero realmente lo evidente que es, Jesús dijo, aprendan de mí, tomen el ejemplo de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la mansedumbre como fruto es la evidencia de que hemos adquirido el carácter de Cristo. Mira, hay personas que dicen, yo soy del nombre de Jesucristo, y tienen un carácter terrible. No, una de las cosas que expresan el nombre de Jesús es su carácter. Y ese carácter se tiene que vivenciar en nosotros. Entonces, el nombre de Jesús habla del carácter de Jesús. Nosotros somos del nombre de Jesús, lo demostramos en el carácter y en la comunión con el cuerpo que es la iglesia. Entonces, personas que no permanecen en el cuerpo de la iglesia, que tienen que salir de la iglesia, que tienen que apartar a hacer otra iglesia, entonces eso no tiene sentido. ¿Por qué? No conserva el carácter. El carácter de Cristo es la humildad, la unión, todo esto. Entonces, con el cuerpo que es la iglesia, en nuestras relaciones intrapersonales, el carácter de relaciones intrapersonales, relaciones con nosotros mismos, y en las relaciones interpersonales con otras personas, allá con el otro. Entonces, ese carácter tiene que tener una manifestación allá. O sea, no es que yo con Dios tengo una armonía, pero muy buena, pero a la gente no la puedo ver. Entonces, eso, el apóstol Juan dice, si no amas el hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La mansedumbre nos guarda de las contiendas y los pleitos. La mansedumbre nos guarda de eso, nos guarda de los pleitos, o sea, la mansedumbre nos guarda, nos guarda. Una persona mansa puede evitarse morir, puede evitarse ir a la cárcel, puede evitarse muchos problemas, puede evitarse muchos problemas. ¿Por qué? Muchas personas han cometido grandes errores en un momento, porque por una reacción emocional, cometieron un error que les costó años de cárcel, les costó millones de pagar una multa o alguna cosa. Entonces, la mansedumbre. Entonces, Dios
nos ha dotado de todas estas cosas que se manifiestan y son el fruto del Espíritu. Y tenemos, por último, la templanza. La novena evidencia es la templanza. La templanza, como el fruto del Espíritu, es la virtud, vea, la virtud de moderación y sobriedad ante las atracciones que tenemos por la concupiscencia y los placeres del mundo. Porque está la concupiscencia nuestra, nuestros deseos, y está lo externo, los placeres del mundo. Entonces, cuando la templanza es esa, porque a veces se asocia eso con una persona brava, que una persona brava es templada. No, una persona brava es que es de mal genio. Una persona templada es que tiene un temple espiritual y a lo que no conviene le dice no. A lo que no conviene le dice no, porque tiene esa templanza. La templanza es la más grande evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay muchas cosas que a uno le pueden gustar. Hay cosas que la puede ver, le puede gustar, pero inmediatamente aparece el fruto del Espíritu y es la templanza. No, rechaza, rechaza. La obra del Espíritu moldea nuestra conciencia y nuestra personalidad. Vea, la obra del Espíritu moldea nuestra conciencia y nuestra personalidad, produciendo el equilibrio que necesitamos para la vida espiritual, que es la relación con Dios, y la convivencia humana. Por eso la ley del Espíritu es la única que hace posible el cumplimiento de los dos grandes mandamientos de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la gran demanda de la justicia divina, de la ley de Dios. Y para poder llenar eso tiene que ser en Cristo, con el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, por eso el Espíritu tiene que estar en el creyente. La templanza es la virtud mediante la cual nos damos cuenta, vea, de cuáles son nuestras necesidades reales para no esclavizarnos de los deseos. O sea, la templanza es como la virtud de discernir, de discierne, porque a veces las tentaciones vienen disfrazadas de necesidades. Una tentación puede venir y se aparece, ay no, pero es que yo tengo esta necesidad, es que yo necesito un esposo, es que yo necesito una esposa, es que yo necesito un marido, es que yo necesito una mujer, es que yo necesito. Entonces viene la tentación disfrazada de necesidad, pero aquí está la templanza, que es la virtud para discernir y decir, a pesar que sea una necesidad, no conviene. Entonces Pablo dice, no todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, quería que este día viéramos este aspecto y ustedes pudieron ver ahí que hay varios aspectos relacionados con la doctrina del Espíritu Santo, que podemos tratar otro día, la venida del Espíritu Santo y por qué vino y todo. Otro día se puede tratar otro, pero esta vez hicimos una introducción con la doctrina del Espíritu Santo, pero hablamos solamente del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, mis amados hermanos y amigos, es un placer con ustedes estar en este día y poder enseñar esta palabra. Quiero hacer una oración porque hay una gran necesidad, y la gran necesidad de todos los creyentes, es estar llenos del Espíritu Santo. Llenos es completos. Otro día que revisemos otro día revisamos Hechos 2, capítulo 2, y miramos bien el porqué y muchas cosas importantísimas que hay allí, pero hoy quiero decirles, el creyente, o sea, y cada persona que se va a hacer bautizar en la iglesia, que va a comenzar, debe saber que somos redimidos y somos llenos del Espíritu Santo. O sea, Cristo nos redimió
Cristo, Dios, por su obra redentora nos redime, nos compra y también nos llena del Espíritu para que podamos ser creyentes. Entonces, yo voy a orar en el nombre de Jesús por todos los que han escuchado esta palabra y que Dios les bendiga. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Celestial, en este día por esta maravillosa oportunidad de predicar su palabra. Pido, Señor, por cada uno de los que ha escuchado, que podamos, Señor, creer esta palabra y que esta palabra esté en nosotros y transforme la vida de los oyentes. Lo pido en el nombre de Jesús, que tú seas llenando la vida de las personas y desarrollando ese crecimiento espiritual en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.